La carrera de biología puede llegar a sonar muy llamativa cuando se es joven y no sabes muy bien a qué profesión quieres dedicarte, porque siendo realmente sinceros, lo primero que se nos viene a la cabeza sobre la carrera cuando no somos conocedores sobre el tema es que se trata de una profesión universitaria relativamente sencilla en la que solo tenemos que salir y observar la naturaleza y en donde no es necesario pasar las pesadas y tediosas materias de cálculo que tanto suelen atormentarnos cuando estamos en la preparatoria. Eso mismo es lo que pensábamos yo y todos mis compañeros de la generación. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, por lo que tal y como era natural, nos encontramos con un panorama totalmente diferente en el que muchos de nosotros nos desencantamos a primera instancia, lo que hizo que a su vez un gran número de compañeros abandonara la carrera antes de terminar el primer semestre. De hecho, recuerdo mucho lo que solía decir una maestra muy estricta acerca de este tema, mencionando con frecuencia que el primer semestre de la carrera servía como una especie de filtro para todos aquellos alumnos que estaban indecisos sobre estudiar esta carrera o para quienes, por el contrario, tenían la idea de que sería una profesión fácil, tal y como les comenté a un principio, haciendo que este tipo de jóvenes deserten la universidad ante la decepción de lo que realmente les espera durante los primeros 2 semestres. Con todo esto que les acabo de mencionar, lo más seguro es que les venga una pregunta a la mente, la cual muy probablemente sea ¿qué es lo que hay que saber o tener en cuenta antes de estudiar biología? Así como quizás también la duda de ¿qué es lo que hay que esperar de la carrera durante los primeros 2 semestres? A manera de este tipo de comparativas de expectativas contra realidad. Y justamente ese es el tema del que nos dedicaremos a hablar en este video, para que todos aquellos que seguramente desean ingresar a la carrera o, en su debido caso, se encuentran prontos a entrar al primer semestre de la misma, tengan una idea mucho más fundamentada e informada acerca de lo que podrían esperar sobre la misma, ya sean las materias las cuales deberán de revisar, y de esta forma prepararse de un modo más efectivo para que no les sea tan extraño o, en el peor de los casos, difícil, tal y como fue en el caso de mis compañeros y yo. Por lo que, sin nada más que agregar, les damos la bienvenida a este video. Mi nombre es Carlos Freilander y el tema de hoy es lo que debes de tener en cuenta antes de estudiar biología en México. Lo primero que hay que tener en cuenta: conoce bien las materias de los primeros semestres de la carrera. Antes de comenzar a hablar sobre este tema, quiero comentar que estoy consciente de que existe un programa oficial de las materias que se llevan durante los primeros semestres de la carrera en la página web oficial de la Universidad de Guadalajara, a la cual se puede acceder muy fácilmente con tan solo una búsqueda, pero decidí hacer esta especie de video guía porque parece ser que muy pocos alumnos la revisan, siendo el caso de mi generación y yo una prueba fidedigna de esta realidad. Ya aclarando este punto, ahora sí podemos continuar con el video. Quizás el aspecto más importante, no solo de esta, sino de todas las carreras universitarias, es informarse sobre las materias que integran el programa escolar de formación básica de la misma. En este caso, de la carrera de biología podemos destacar que las materias que conforman la formación básica de un biólogo son la química orgánica e inorgánica, la bioquímica, la biofísica, la bioestadística, la historia de la biología. Esta última formaba parte del programa básico de materias del primer semestre en la época que ingresé a la carrera, pero de la cual desconozco si hoy en día todavía permanece como parte de las materias de formación básica a la fecha de subido este video, y por supuesto, la taxonomía. En este último apartado me dedicaré a dar una breve explicación documentada acerca de todas estas materias, cuyas fuentes podrán revisar al final de este video, así como también las encontrarán disponibles en la descripción del mismo. Taxonomía. Comencemos con la que es una de las primeras materias de mayor importancia, no solo dentro del programa de formación básica de la carrera de biología, sino además de la formación profesional de cualquier biólogo, la cual no es otra que la taxonomía. Una descripción general de la taxonomía podría ser que es una rama de la biología que se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos por medio de sus características morfológicas, es decir, características físicas y genéticas. Sin embargo, la descripción más apropiada para todos aquellos que van a empezar el primer semestre sería la que nos brinda el diccionario de la Real Academia Española, la cual cito a continuación: ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación.
Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática con sus nombres de los grupos de animales y de vegetales, así como de hongos, bacterias y protozoarios. Dentro de esta materia aprenderás los conceptos básicos de la clasificación de organismos, dígase animales, plantas, hongos, bacterias e incluso virus, por lo que resulta imprescindible que repases las bases de la taxonomía binomial propuesta por Carl von Linneo. Dándoles un poco de información sobre el tema, tenemos que la clasificación binomial designada por Linneo se denomina binomial por el hecho de utilizar dos palabras tomadas del griego o latín para designar a un ser vivo, el llamado género y especie. De esta forma, un organismo recibe un nombre único que lo diferencia de todos los demás. Esta descripción pertenece al trabajo del Dr. José Luis Navarrete Heredia y el Dr. Fabio Germán Cupul Magaña, de quienes podrán encontrar información de algunos de sus trabajos más destacados en la descripción. Quizás lo más apropiado en este punto sea repasar un poco el sistema de clasificación biológica que vieron en la preparatoria, pero al cual seguramente no le prestaron mucha atención. El sistema de clasificación biológica consiste en la organización de los organismos mediante una serie de categorías taxonómicas. Una categoría taxonómica se refiere a los grupos en que se clasifican los seres vivos en un orden jerárquico, es decir, un rango dispuesto de mayor a menor valor. En la cima de esta clasificación tenemos a los llamados 5 reinos de la naturaleza, reinos en los que se agrupan los diferentes seres vivos que existen en nuestro planeta, dígase animales, plantas, hongos, estos representados por el reino fungi, Monera, que es donde se agrupan todas las especies de bacterias que existen, y Protista, que es donde se agrupan los organismos conocidos como protozoarios, a los cuales no debemos de confundir con las bacterias, ya que mientras que las bacterias presentan una pared celular, los protistas presentan una membrana celular muy similar a la de los animales. Luego de esto, tenemos a las otras categorías principales, las cuales mencionaré de manera general para no alargar tanto el video, mediante la descripción proporcionada por el portal de la UNAM, al cual tendrán un enlace en la descripción del video si desean consultar ustedes mismos la información para sus tareas. Dicha descripción nos dice lo siguiente. El sistema de clasificación que actualmente se usa es jerárquico, de mayor a menor, y consta de 8 categorías taxonómicas principales o grupos en que se clasifican los organismos, que son especie, conjunto de organismos semejantes que pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil. Este dato es muy importante, por lo que requiero que lo memoricen. Y es la unidad fundamental de clasificación, así como la categoría más particular. El género agrupa especies similares. La familia agrupa los géneros semejantes. El orden agrupa las familias. La clase agrupa los órdenes. El filum agrupa las clases. El reino, de los cuales ya hablamos, agrupa los filum, o fila, plural de filum, y el dominio, que agrupa los reinos, y es la categoría más general. Por ejemplo, si revisamos la ficha taxonómica del perro doméstico, tenemos que la especie es Canis familiaris o Canis lupus familiaris, dependiendo si se le considera una subespecie del lobo. El género es Canis, mientras que el familiaris forma la especie, de acuerdo con el sistema de clasificación binomial de Linneo, el cual, como dijimos, sigue vigente hasta hoy en día. Canidae es la familia. Un dato que vale la pena destacar es que en taxonomía todas las familias de organismos terminan con la combinación AE, tal y como podemos observar en este caso. Carnívora es el orden, el cual, como seguramente ya sabrán, abarca felinos, cánidos, osos y muchos otros organismos. Mamalia o mamífero es la clase, la cual, como sabemos, abarca todos los organismos que tienen glándulas mamarias. Sí, sé que la forma de gestación o nacimiento también es un criterio fundamental para la agrupación de los organismos pertenecientes a esta clase, pero si desean una respuesta mucho más certera sobre lo que lo define un mamífero, es la presencia de las glándulas mamarias. Chordata o cordata es el filum. Los organismos pertenecientes a este filum se conocen como los cordados y, en resumidas cuentas, consiste en los organismos que durante su etapa embrionaria desarrollan una estructura llamada notocordo, el cual dará paso a la formación de la espina dorsal o columna vertebral. Y finalmente, Animalia es el reino en donde están agrupados todos los animales.
Una forma más sencilla de comprender y memorizar este sistema de clasificación es dándole una mirada a las fichas taxonómicas que se encuentran afuera del hábitat de cada animal en el zoológico, en donde podrán apreciar por ustedes mismos el orden en que están clasificadas cada una de las especies que ahí albergan. Recuerdo que una de las primeras tareas de la materia de taxonomía fue justamente esta, ya que de esta forma podríamos entender, mis compañeros y yo, la importancia de la clasificación de los organismos mediante el sistema de categorías taxonómicas que, como hemos dicho, nos permite ordenar a los organismos en grupos de acuerdo con su parentesco o características evolutivas, siendo esta la filogenia, es decir, la ciencia que estudia la similitud de los organismos a través de su historia evolutiva. Un dato que olvidé mencionar, pero que es de suma importancia dentro de este apartado de la clasificación de las especies, es que en una ficha taxonómica, al final del nombre completo del organismo, conformado por el género y la especie, se debe de citar a la persona que la describió por primera vez, junto con el respectivo año de la descripción. Volviendo al ejemplo de la ficha taxonómica del perro, sería Canis familiaris, y entre paréntesis, Linnaeus o Linneo, una coma, y el año 1758 y un punto, por lo que no olviden colocar estos datos cuando mencionen una especie en sus trabajos y tareas de ahora en adelante. Como verán, se necesita repasar esta información y conocimientos previos sobre taxonomía antes de ingresar a la carrera para que no les sea tan desconcertante tal y como sería empezarlo desde cero. Quizás más adelante le dedicaremos un video completo al tema de la taxonomía, ya que como explicamos antes, es una ciencia muy compleja y que presenta muchos más conceptos de gran importancia para los biólogos primerizos, los cuales por desgracia es imposible abarcar por completo en este video. Otra herramienta que resultará imprescindible para esta materia y para toda la carrera en sí, incluyendo nuestro desempeño como profesionales de la biología, es, o que al menos lo fue en el caso de mi generación, el uso de un diario de campo. Un diario de campo, hablando dentro del argot de la carrera de biología, es una libreta en la cual se realizan anotaciones con fecha, lugar y hora de los eventos, hallazgos, descubrimientos y observaciones de organismos o fenómenos que observas al momento de realizar las llamadas prácticas de campo, las cuales no son muy frecuentes durante los primeros 2 semestres, pero que a partir del tercero se vuelven básicamente obligatorias en todas las materias, así como las prácticas de laboratorio. Y hablando de estas, también les recomiendo mucho tener una bitácora de laboratorio, ya que más allá de los manuales de prácticas que todos tenemos que comprar para realizar las debidas prácticas de las diferentes materias, registrar las actividades y el desempeño de las mismas de forma personal te permitirá tener una evidencia fidedigna y tangible sobre los procedimientos a seguir, así como de aquellas cosas que se debe de evitar para futuras ocasiones, sin mencionar que te permitirá retroalimentar los conocimientos adquiridos en dichas prácticas por ti mismo las veces que te sea necesario. De esta forma, debes de tener en cuenta que requerirás 2 libretas, una para realizar las anotaciones de campo y otra para las de laboratorio. En mi caso, realizaba todo tipo de anotaciones sobre cada una de las prácticas de campo a las cuales tuve la oportunidad de asistir durante el primer y segundo semestre de la carrera, así como de las conferencias, eventos, seminarios y simposios. No estoy diciendo que forzosamente tengan que hacer lo mismo, pero de tener la oportunidad sí les recomiendo hacerlo, ya que les permitirá tener la disciplina y práctica necesarias para cuando deban realizarlas en su desempeño profesional. Como podrán darse cuenta ya en este punto, la carrera de biología real dista mucho de las expectativas que quizás tenían ustedes en mente, pudiendo parecer en un principio un poco aburrida y hasta un poco ñoña, pero les puedo asegurar que todos estos conocimientos de estas materias básicas de los primeros 2 semestres son de vital importancia para las materias de los siguientes cursos, las cuales vienen acompañadas de las actividades divertidas y emocionantes como lo son las prácticas de campo de micología, la rama de la biología que estudia los hongos, la herpetología, es decir, la rama de la biología que estudia los reptiles, y microbiología, es decir, la que estudia los microorganismos, por lo que sí,
Les recomiendo tener algo de paciencia y no entrar con la idea de que realizarán estas emocionantes actividades, experimentos o exploraciones desde el primer semestre, aunque claro que si se les presenta la oportunidad de ir a un campamento o práctica de campo con algún especialista, claro que deben de tomar la oportunidad, porque al fin y al cabo adquirirán conocimientos y experiencias que sin duda les serán de gran utilidad en actividades futuras dentro de la carrera. Pero volviendo al tema de las materias que suelen causar dolor de cabeza a los estudiantes de primer ingreso, no podemos dejar de lado a la que muchos consideran la segunda materia más difícil del primer semestre, y aunque yo no creo eso, debo de decir que tienen sus razones para considerarla de este modo. Así es, llegó el momento de hablar sobre la materia de bioquímica. En el caso de mi generación, recuerdo perfectamente que nos tocó el desafío de cursar esta materia con una de las profesoras que era considerada como una de las más estrictas de todo el centro universitario, por lo que ya se imaginarán la enorme presión que fue para la mayoría de nosotros el tener que hacer todo lo posible por cursar la materia, desvelándome como nunca antes lo había hecho hasta ese entonces, teniendo constantes preocupaciones por aprobar los exámenes, llevándome a estudiar los conceptos básicos de la materia durante horas en la biblioteca, 1 o 2 días antes de tener su clase, ya que la maestra siempre iba decidida a hacer preguntas sobre el tema que veríamos, cuyas respuestas tendrían valor dentro de nuestra calificación, así como de repasar más de una vez las actividades que realizaríamos en la siguiente práctica de laboratorio. Como verán, esta cuestión me llevó a mantenerme en un constante estado de preocupación, ansiedad y estrés por tratar de aprobar esta materia, o cuando menos de no quedar en ridículo ante la maestra o tener problemas con ella. Pese a esto, yo no considero que el que esta maestra fuera estricta fuese un problema, ya que aprendí tanto en su clase como nunca imaginé que pudiera hacerlo, y eso es algo que muy probablemente no hubiera sido posible sin ese método un tanto más rígido y en ocasiones un poco duro de enseñar que tenía esa profesora. Esto que les cuento es de gran importancia, ya que la primera recomendación que les daré sobre cómo afrontar las dificultades que esta materia podría presentarles son en realidad más simples y sencillas de lo que pudiera parecer, puesto a que únicamente deben de mantener la calma, repasar y estudiar con el tiempo de antelación que ustedes consideren necesarios los temas que verán en clase, de preferencia en compañía de sus nuevos amigos y compañeros, ya que de esta manera podrán generar una retroalimentación que volverá a la adquisición de los nuevos aprendizajes mucho más efectiva y sobre todo les ayudará a no estresarse de más. Sin embargo, en este video les brindaré algunos conocimientos clave o básicos que les permitirán estar un poco más preparados para su clase y, con mucha suerte, adentrarse por ustedes mismos más adelante dentro del fascinante mundo de la bioquímica, pero tal y como en el tema de la taxonomía, únicamente abarcaré los temas de manera general, ya que es imposible cubrir todos los temas de mayor importancia de la bioquímica en este video, por lo que también consideraré la opción de dedicarle un video propio a este tema en un futuro. Objetivo general de la bioquímica. El objetivo general del curso de bioquímica de la carrera de biología de la UDG generalmente es que el estudiante conozca la diversidad de las biomoléculas y el papel que éstas desempeñan en las transformaciones metabólicas y funciones de los organismos, así como su regulación. Bioelementos. Los bioelementos son los elementos químicos que constituyen la materia de los seres vivos, siendo estos principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, formando las siglas de lo que comúnmente conocemos como CHON. Tipos de bioelementos. Según su abundancia e intervención en la constitución de las biomoléculas, los bioelementos se clasifican en dos tipos, siendo estos primarios y secundarios. Bioelementos primarios. Estos se refieren a los bioelementos indispensables para formar las moléculas que constituyen a los seres vivos, las biomoléculas, las cuales son los glúcidos y lípidos que constituyen la membrana de nuestras células, las proteínas, que constituyen la mayoría de nuestros músculos y tejidos, y ácidos nucleicos, que constituyen nuestro material genético o ADN. Bioelementos secundarios indispensables. Son los elementos que se encuentran en menor medida dentro de todos los seres vivos en forma de iones y que resultan indispensables para las funciones vitales, tales como lo son el sodio, el calcio, el magnesio, el litio, el hierro, el yodo, el cobre, el flúor, entre muchos otros.
¿Bajo qué criterios los bioelementos forman biomoléculas? Recuerdo muy bien que esta pregunta la solía realizar la profesora a todos los alumnos de primer ingreso. En caso de que alguno de sus profesores les pregunte esto mismo o de manera similar, les recomiendo responder lo siguiente. Debido a su estructura química, que es la que les permite formar enlaces, de estos enlaces pueden ser simples, dobles, triples o con variedad de radicales. Tipos de enlaces. Los enlaces de las biomoléculas son los siguientes. Enlace iónico. Un ion no es otra cosa que un elemento químico con una carga eléctrica determinada, es decir, una cantidad de electrones. Por tanto, un enlace iónico es aquel en el que se genera un intercambio de electrones entre dos elementos, tal y como vemos en la imagen, es decir, un elemento da electrones y el otro los recibe. Este tipo de enlaces es común en compuestos inorgánicos. Enlace covalente. Este tipo de enlace es en el que se comparten electrones y es el más común dentro de las biomoléculas porque es muy estable. En este enlace se tienen que cruzar los orbitales de los electrones, por lo que para formarlo se requiere un total de energía de 100 kilojoules. Puentes de hidrógeno. Es el enlace más común de las proteínas y ácidos nucleicos, y tal y como indica su nombre, se produce a partir de la atracción existente entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, tal y como en el caso de la molécula del agua. De hecho, esto será de gran importancia más adelante dentro de esta materia, ya que les puedo garantizar que más adelante verán el tema de las propiedades físico-químicas del agua, ya que es un tema indispensable para entender la formación de ácidos nucleicos, por lo que les recomiendo estudiar y repasar este tema. Dándoles un repaso resumido del tema, les puedo decir que el agua es el disolvente universal debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica, tales como los azúcares, alcoholes, etc., siendo esta la principal propiedad físico-química del agua. Otra propiedad físico-química del agua es la elevada fuerza de cohesión, es decir, que los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que lo convierte en un líquido casi incomprensible, es decir, que no se puede comprimir. Al no poder comprimirse, puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, tal como en algunos gusanos y moluscos, capaces de agujerar la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. Sé que esto podría llegar a parecerles muy interesante, o bueno, quizás no, pero por el momento dejaré hasta aquí los temas de bioquímica, ya que no quiero extender el video más de la cuenta, y recuerden que si quieren un video dedicado exclusivamente al tema de la bioquímica, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Como pueden darse cuenta, estas materias primerizas pueden parecer abrumadoras y hasta cierto punto lo son. Pero recuerden que no será de este modo si repasan sus lecciones y consultan buena bibliografía por cuenta propia, anticipándose así a los temas que verán en su clase. Si desean que profundicemos en las demás materias que mencioné en un principio, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Continuamos con el siguiente de los puntos de la guía. La responsabilidad es lo más importante. Fuera del tema de las materias, otra cosa muy importante que deben de tener en cuenta es que no es necesario esforzarse demasiado para conseguir una calificación excelente. No me malentiendan, claro que es recomendable hacer lo necesario para pasar las materias con las mejores calificaciones que se pueda, pero a lo que me refiero es que no deben, o mejor dicho, les recomiendo no estresarse de sobremanera por pasar un parcial o examen forzosamente con 100, ya que como les comentaba que ocurrió en el caso de varios de mis compañeros y el mío propio, solo conseguirán llenarse de pánico y ansiedad, los cuales no harán otra cosa que bloquearles los aprendizajes al momento de los exámenes en la mayoría de los casos, por lo que yo les recomendaría darle prioridad a los trabajos, tareas, proyectos y prácticas, ya sean de campo o de laboratorio.
Lo que trato de decir es que realicen todos estos trabajos con el mayor esmero que esté a su alcance, ya que mientras los profesores noten el compromiso de ustedes con la materia, les garantizo que no habrán de reprobar en lo absoluto, ya que para ellos no hay mejor virtud que puedan ver en un estudiante que la responsabilidad. Fuentes y citas bibliográficas. Como último aspecto de lo que debes de tener en cuenta para adentrarte dentro de la carrera de biología que resulta indispensable, es el de despegarte de la Wikipedia y otros sitios web basura en los que seguramente solías buscar la información en tus tiempos de preparatoria para realizar tus tareas. Por el contrario, al entrar a una carrera universitaria, y sobre todo de aquellas enfocadas en las ciencias exactas, ahora deberás de consultar fuentes de información confiables, tales como los libros y enciclopedias de los temas de cada materia, los cuales podrás encontrar en la biblioteca de tu centro universitario, así como de sitios web confiables y verificados, tales como los de la Universidad Autónoma de México o la UNAM, la CONABIO, la Semarnat, entre muchas otras organizaciones. De la mano de esta última cuestión es por lo cual les sugiero a todos ustedes estudiar meticulosamente la forma de citar cada una de estas fuentes de información de acuerdo con el formato APA, ya que es totalmente seguro que deberán de utilizarlo para citar las fuentes de información de las tareas que los profesores de la carrera les pedirán incorporar de manera obligatoria. Por lo que ahora también ya saben que en todas las tareas deberán de colocar las fuentes de información que ustedes hayan consultado. Por lo general, les pedirán una cantidad de cuando menos 5 fuentes bibliográficas en cada tarea, por lo que es indudable que a diferencia de las tareas mal hechas y con información paupérrima y poco confiable que muy probablemente entregaban en la preparatoria, ahora deberán de leer mucho y entregar tareas con un mayor nivel de calidad, por lo que también les recomiendo tomarse su debido tiempo para realizar con calma y de manera apropiada cada una de sus tareas y no dejarlas para último momento como muchos de los estudiantes de primer ingreso suelen hacer. Conclusión. Quizás con todo lo que les acabo de mencionar, podría parecer que más que incentivarlos a proseguir con sus estudios en la carrera de biología o más que emocionarlos por haber entrado, lo que deseo es asustarlos y hacer que desistan de su decisión. No obstante, tengan en cuenta que esta afirmación estaría muy lejos de la realidad si así la creyeran, puesto que como dije al principio de este video, el objetivo es ayudarles a tener un panorama un poco más certero de lo que podría esperarles y que de esta forma se preparen como ustedes consideren necesario. Ya que como he dicho a lo largo de este trabajo, no deben de temer a la carrera, ni preocuparse de más, siempre y cuando tomen las debidas precauciones y realicen las actividades, trabajos y prácticas de sus materias con responsabilidad y disciplina. Espero esto les haya sido de ayuda. Yo soy Carlos Freilander y sin nada más que añadir por el momento, me despido de todos ustedes.